Yali no toca lilical Ashan tlen tlasco tonali ticate jipantonali yey miquistli. Hoy desde el mediodía estamos en la coordenada 3 muerte. Es del rumbo del norte del Mictlampa, el color es el blanco. Estamos en la 12ª trecena que rige Iztlacoliuhqui y tiene de frente a él como corregente a Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana, el gran guerrero arquetípico. Y bueno, Iztlacoliuhqui es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca. Él está representado como un bulto mortuorio y trae su flecha rota, es decir, nos habla de la necesidad que tenemos como seres integrados a esta naturaleza de morir y renacer, de entender que no siempre nuestra flecha va a estar así poderosa, a veces se va a quebrar y es la oportunidad de construir una nueva que nos resignifique, que nos haga ver como ese guerrero que somos. Porque el guerrero no es el que nunca pierde una batalla, al contrario, es el que se cae y sabe levantarse. Y es muy interesante este Tonali porque también como señor de la noche tenemos a otra advocación de Yauquitezcatlipoca, que es Istli. Él en su representación tiene un pie donde trae el espejo, bueno, ya no trae el pie porque se lo comió el Zipacli, trae un espejo y ese espejo está en un cuerpo de agua. Y el otro pie trae un tecpat y está sobre el monte sagrado. El agua y la tierra en esa comunicación. Es estar aquí despiertos compartiendo el tona y después cerrar los ojos en soñar, descansar y encontrar ahí en el Mictlán las semillas, los huesos sagrados, los saberes, el aroma de las flores. ¿Y a quién tenemos en el numeral 3? A la señora Chalchutlicue, la de la falda preciosa, la de la falda de jade, el agua que corre sobre la tierra siendo como una serpiente o muchas, como esas mismas venas, esas mismas arterias que recorren nuestro cuerpo con el agua preciosa. Esa montaña somos nosotros, esa tierra también es nuestro cuerpo y esa señora Chalchutlicue nos habita, nos recorre, nos llena de fuerza, porque ella misma fue el cuarto sol cosmogónico y es la madre de el regente del signo Miquistli, de Tezistecatl, que también es la luna. Tezistecatl es la representación masculina de esta grandeza que es la luna y que también fue un sol. Y Mestli, pues es ya en lo que se convirtió ese sol. El relato mítico de la creación del quinto sol nos habla de un sacrificio, de un entregarse a una hoguera, a un fuego alquímico, ese mismo fuego que encendimos el día 27 de septiembre cuando atamos 52 años y cuando simbólicamente, bueno, yo así lo viví en mi corazón y en mi pensamiento, rompí los jarros. Dejé todo atrás, todo lo que ya había cumplido su propósito se quedó atrás. Y este fuego nuevo nos trae esa energía para fluir en la vida, transformándonos, cultivándonos, dejando atrás personajes y creando otros nuevos. Así como el mismo sol. Bueno, el mito nos cuenta que Tezistecatl, el señor del caracol, fue el primero en ofrecerse a ser el sol. Sin embargo, no pudo entrar a la hoguera y Nanahuatzin lo hizo. Así que tuvimos un sol, Nanahuatzin Nahuioli. Pero Tezistecatl no se quedó atrás, también se arrojó a la hoguera y entonces teníamos dos soles. Era demasiado brillo, no puede ser posible eso. Así que Pactecatl, sin pensarlo mucho, agarró lo que tenía cerca, que era un conejo, y lo arrojó a Tezistecatl. Este quedó grabado en su cara y Tezistecatl, que era un sol, perdió brillo y altura y se convirtió en Mestli, la luna. Y bueno, ¿quién es el ave que nos acompaña? Es un ave con mucha garra, que también representa a los animales solares, que es Tloctli, el gavilán. Bueno, pues yo con todas estas reflexiones y con este cráneo maravilloso que es Miquistli, recordé la importancia que es ir al Mictlán,
dejar todo atrás, entrar en ese proceso de reflexión, de introspección, morir para después brotar en la tierra con con un nuevo personaje, con un nuevo rostro, como nos gusta decir por ahí. Bueno, y escribí esta reflexión que quiero compartirles, aludiendo a esta señora Chalchutlicue maravillosa y pensando en que yo he nacido en una tierra bañada por el río de las mariposas, en una tierra donde crecen los otates. Y yo, como un otate, me he levantado buscando el sol. Pero también es tiempo de ir al Mictlán convertida en una serpiente a encontrar un nuevo aroma para mis flores. Yo soy cauce y memoria del Papaloapan, del río de las mariposas. Esta reflexión es el mapa de mi propio espíritu. No soy como el río, yo soy el río, con mis crecidas, mis sequías y mi inquebrantable vocación del mar. Heredé la fuerza de Chalchutlicue y con ella la memoria de su sol, el cuarto, que feneció por agua. Por eso comprendo que en mis entrañas hay ciclos que deben terminar en inundación. Mi desbordamiento personal es una limpieza cósmica. Soltar es mi capacidad de invocar mi propia inundación sagrada. Dejo que el agua arrase con los paisajes emocionales que ya no me nutren. Que se lleve las construcciones del deber ser que me aprisionan y que sumerja a esos personajes que cumplieron su propósito allá, en el fondo del mar. Soy esa inundación que reclama su tierra para volver a sembrar, sabiendo que después del agua, el lodo que queda es la promesa de la más fértil de mis cosechas. Como la serpiente, esa serpiente preciosa que es el río, mi sabiduría no está en la piel que muestro, sino en mi conocimiento innato de que esa piel es temporal. Guardar un personaje es exactamente eso, mudar una piel que se ha vuelto rígida y ya no me permite crecer. No la destruyo con ira, la ofrendo con gratitud a la tierra por el camino recorrido. Cada piel que abandono es un trofeo, el testimonio de una etapa superada. Este acto me deja vulnerable y expuesta, sí, pero con la sensibilidad a flor de piel para sentir de verdad el nuevo camino, para que el sol y el aire me toquen de una forma nueva. Perder el cauce es mi estación de sequía, inevitable y necesaria. Es el momento en que mi ego grita porque se siente vacío y sin poder, pero mi espíritu de río sabe esperar. Ese lecho seco y agrietado es mi espacio sagrado de humildad. Es mi forma de reconocer que no siempre puedo fluir con potencia, que necesito de las abundantes lluvias, nuevas sabidurías, amores, experiencias, soledades, para volver a ser caudal. Renacer de lo cultivado es absorber esa lluvia, no con la arrogancia de quien exige, sino con la gratitud de la tierra sedienta. Mi verdadera fuerza no reside en fluir siempre, sino en mi capacidad de ser un cauce vacío que espera, con fe, la lluvia que ha de llegar. Mi ego son las riberas, los bancos de arena y piedra que intentan contenerme y darme una forma reconocible. Domesticarlo no es dinamitar mis orillas, pues un río sin ellas se convierte en un pantano estancado. Domesticarlo es enseñarle a mis riberas que su propósito no es aprisionarme, sino guiarme suavemente. Es pactar con mis propios límites para que me permitan danzar. Soy yo quien moldea mis orillas con mi paso paciente, y no ellas las que me dictan un curso inamovible. Mi libertad no es la ausencia de riberas, sino la capacidad de fluir con gracia dentro de ellas, ensanchándolas cuando es necesario. Soy libre de ser el agua, no la forma que el agua toma. Así, libre y renacida, me convierto en el Papaloapan pleno. Ya no lucho contra mi propia corriente. Soy el agua que sabe ser inundación, serpiente y lecho seco.
esa que se cuela en ese cráneo, en ese miquistli, y entonces compartir deja de ser un esfuerzo y se convierte en mi naturaleza. Como el río, simplemente existo, y al existir doy de beber, nutro la tierra, reflejo el cielo y transporto vida en mi corriente. Mi viaje se ha convertido no solo en mi sustento, sino también en el de mi familia. Hoy estoy dispuesta a ir a ese Mictlán. Estoy dispuesta a llevar a Miquistli conmigo. Es más, yo iré con el rostro descarnado a ese espacio de silencio y de creación. El mito de los soles cosmogónicos enuncia que durante 52 años el cielo se cayó sobre la tierra y las personas que habitaban el mundo se transformaron en peces. Este periodo de 52 años no es tanto una pausa, sino el evento cataclísmico que pone fin a una era y prepara el escenario para la siguiente. Una vez que cesó la inundación, Yayauqui, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl levantaron de nuevo el cielo y establecieron el orden. Y así, reunidos todos los divinos en Teotihuacán, crearon a nuestro quinto sol, a través del sacrificio de Nanahuatzin y Tezistecatl. Hoy, con el rostro descarnado convertida en serpiente, me voy a ofrendar mi piel al Mictlán. Allá les espero para continuar la búsqueda de los saberes sagrados, para encontrar esas semillas corazón. Y como siempre les digo, para mí es un placer compartir. Y pueden contactarme a través de WhatsApp al 272-237-1664, porque Lili Caltonac no te abandona. Y si te ha gustado esta lectura, dame un like. Suscríbanse en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac. Los espero allá, en el Mictlán, para tomarnos un pulque y seguir platicando. Timotasca.